Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá mi amiguito les manda mis saludos y en esta oportunidad vamos a ver un tema nuevo. ¿Cuál es ese tema? El tema es uniones químicas. ¿Qué es esto? Bien, ¿qué son las ¡Fuera! uniones químicas? Las uniones químicas son las uniones que se dan entre átomos, ¿sí? Y se les llama así, uniones químicas. Vamos a ver cómo suceden estas uniones y por qué suceden estas uniones entre átomos. Bueno, para empezar tenemos que ver la tabla periódica. Acá tenemos todos los elementos, ¿sí? Como bien ustedes ya saben. ¿En qué grupos se dividen los elementos? Bueno, hay varios grupos, ¿sí? Grupos son las filas verticales. Pero si tenemos que dividir la tabla periódica en dos grandes grupos, vamos a decir que son los metales, ¿sí? Que son todos los que están en celeste, y los no metales, que son todos los que están en amarillo. Pero además vemos otros colores acá. ¿Qué son esos colores? Bueno, el verde son los metaloides. ¿Qué son los metaloides? Son metales, o sea, son elementos que pueden actuar como metales o como no metales. ¿De qué depende esto? Depende de con quiénes estén combinados. ¿Está bien? Son versátiles, digámoslo así. Bueno, y además tenemos un grupo de elementos del lado derecho que está en naranja, ¿sí? Estos son los gases nobles, los famosos gases nobles. Bien, pero además tenemos una excepción a la regla, ¿sí? Si bien todos los metales están del lado izquierdo, ¿sí? Tenemos una excepción que está en amarillo, ahí arriba a la izquierda, y es el elemento hidrógeno, ¿sí? Este es un no metal. ¿Y por qué si es un no metal está del lado izquierdo? Bueno, ustedes saben que cuando se fue armando la tabla periódica, se fue armando a medida que se fueron descubriendo los distintos elementos. Entonces se fue armando como una especie de castillo con distintos ladrillos, ¿sí? Una especie de Lego. ¿Está bien? Bueno, cuando se descubrió el hidrógeno, no sabían bien dónde ponerlo, finalmente lo pusieron ahí por una razón que no voy a explicar ahora. Bien, vamos a avanzar en esto, ¿sí? Recordemos, tenemos los dos grandes grupos. Uno de los grupos son los metales, ¿sí? Esos son uno de los grupos. Y el otro grupo son los no metales. Bueno, en este caso, yo lo que hice fue designar a los metales como si fuesen un hombrecito, ¿sí? Y a los no metales como si fuesen una chica. Bueno, esto es por una cuestión práctica, primero que nada, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las combinaciones posibles entre estos elementos? Bueno, vamos a verlo. Primera combinación posible. Metal más no metal, ¿sí? O sea, chico más chica, ¿sí? Y acá está la hermosa parejita. ¿Está bien? Luego tenemos la otra combinación, no metal con otro no metal. Y bueno, serían como si fuesen dos chicas, ¿sí? Bien. Y por último tenemos metal más metal. Esas serían las tres combinaciones posibles, ¿sí? Hombrecito con hombrecito. ¿Está bien? Bueno, bien, vamos a ver cada uno de los casos. Cada uno de estos casos representa un tipo de unión química. Bien, vamos a ver acá de dónde surge la idea
de las uniones químicas. Bueno, las uniones químicas surgen por alguien que las comenzó a investigar, llamado Lewis. ¿Sí? Lewis. Cuyo segundo nombre era Newton, justamente. No sé qué tiene que ver, pero lo recordé y se los quería comentar. Bueno, este señor que está acá es el tal Lewis, ¿sí? Y él empezó a estudiar por qué se combinan los elementos. ¿Y por qué empezó a estudiar Lewis la combinación de elementos? Bueno, él empezó a ver que había un grupo de elementos que no se combinaban con nadie, ¿sí? Eran los anti. Estos eran los no metal, perdón, eran los gases nobles, ¿sí? Estos elementos eran los gases nobles, que son no metales, justamente. Acá tenemos algunos, ¿sí? Estos gases nobles, como el helio, el neón, el argón, el criptón y el xenón, junto con el radón, se usan normalmente para iluminaria. Acá vemos el grafiquito con, por ejemplo, las luces de neón, tan conocidas. ¿Sí? Estos son tubos donde se mete el gas noble y se le hace pasar una electricidad. Y cada elemento forma un tipo de luz distinto, ¿sí? Un color distinto. ¿Está bien? Estos son los gases nobles. Estos gases nobles no se combinan con nadie. Entonces el señor Lewis dijo, ¿por qué los gases nobles no se combinan con nadie? Bueno, se puso a estudiar la estructura de los gases nobles. ¿Y qué vio? Bueno, vio que los gases nobles seguían un mismo patrón. Acá tenemos los átomos de los gases nobles. Tenemos al helio, ¿sí? Al neón, al argón, al criptón y al xenón. Falta uno, el radón. Pero evidentemente es mucho más grande. Bien, ¿cuál es el patrón que se repite? Bueno, los núcleos acá no están dibujados. Pero si vemos, en la última órbita, o sea, en el último nivel, que es el que está más afuera, si contamos los electrones, el neón, por ejemplo, tiene 8. ¿Y cuántos tiene el argón? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. También tiene 8. Entonces el señor Lewis vio, el neón tiene 8. El argón tiene 8. ¿Y el criptón? Oh, también tiene 8 en el último nivel. ¿Sí? El último nivel es el que está más afuera. Y el xenón también tiene 8. Bien, estos elementos tienen 8 electrones en el último nivel. Entonces dijo Lewis, bueno, si no se combinan deben ser porque tienen 8 electrones. Así que en general, esta debe ser la condición para que los elementos no se combinen, o sea, sean estables. ¿Qué sería estable? Bueno, podemos ilustrarlo de la siguiente manera. Si yo estoy solo y siento que me falta mi media naranja, es como si fuera inestable. Cuando me encuentro con otra persona y me uno, esto sería una combinación. ¿Y para qué uno buscaría su media naranja? Para sentirse más completo, digámoslo de cierta manera. ¿Sí? Bueno, los átomos les sucede lo mismo. Ellos buscan sentirse completos. ¿Y cómo buscan sentirse completos? Bueno, al combinarse con otros elementos. ¿Para qué? Para llegar a 8 electrones. ¿Está bien? Buscan parecerse a los gases nobles, que ellos se la creen, por eso ellos creen que tienen 8 y entonces no necesitan de nadie. ¿Está bien? Bueno, esa sería la razón por la que los elementos buscarían combinarse. La única excepción a todo esto es el helio, que tiene 2 electrones en el último nivel. Sí, ¿y por qué el helio tiene nada más que 2? Bueno, siempre en el primer nivel solo puede haber 2 electrones. Si vemos todos los átomos del helio, del neón, del argón, del criptón,
todos tienen en el primer nivel, que es el que está más cerca del núcleo, 2 electrones. Ese es el máximo que admite ese nivel. 2 electrones. ¿Está bien? Entonces, los que tengan solo un nivel, ese nivel se llena con 2 electrones. Bueno, entonces eso es lo que lo hace estable al helio, los 2 electrones. Bueno, ¿cómo se representa esto según la estructura de Lewis, la que él armó? Bueno, él dice, representamos con el símbolo del elemento y con los electrones del último nivel. Bien, ¿cuántos electrones tiene el helio en el último nivel? 2, porque solamente tiene un solo nivel. Así que el helio tendrá 2 electrones. ¿Está bien? Y le hacemos los 2 puntitos. ¿Sí? Símbolo del elemento, 2 puntitos. ¿Y el neón? ¿Cuántos tiene en el último nivel? Dijimos que tenía 8. Entonces hay que hacerle los 8 puntitos. ¿Sí? Siempre estamos hablando del último nivel, que es la cáscara del átomo. Esa es la que se combina con los demás elementos. ¿Está bien? Bien, tenemos los 8 del neón. Vamos a hacer el argón. También tiene 8. También tiene 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí tenemos entonces las estructuras de Lewis del helio, del neón y del argón. ¿Se entendió? Sí. Entonces, símbolo del elemento y electrones del último nivel. Esa es la estructura de Lewis de un elemento. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver las distintas combinaciones. Dijimos que una de las combinaciones era metal más no metal. ¿Cómo se llamó esta combinación? Se la llamó unión iónica. ¿Sí? Vamos a escribirlo como corresponde. Unión iónica. Esta es la unión iónica. ¿Sí? La combinación de un metal con un no metal. ¿Está bien? ¿Y cómo se llama la otra? No metal más no metal. Esta se llamará covalente. ¿Está bien? Covalente. Y luego me queda la última. La última es metal más metal. ¿Cómo se llamará esta? Bueno, esta se llama metálica. Justamente porque son dos metales. La unión metálica. Esta es la última de las uniones químicas. Bien, entonces tenemos 3 combinaciones. Metal con no metal, iónica, no metal más no metal, covalente, metal más metal, metálica. Bien, vamos a ver entonces la primera, la unión iónica. ¿Qué sucede en la unión iónica? Bueno, esto es lo que yo tengo antes, ¿sí? Tengo Na, ¿sí? Del lado izquierdo, acá arriba, tengo Na. ¿Qué es el Na? Bueno, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. ¿Qué era Na en la tabla periódica? ¿Dónde está el Na? Bueno, el Na está... Lo voy a elegir, le voy a marcar con otro color. Es un metal, está acá. Ese es el Na. Es un metal. ¿Sí? Y el otro era F. ¿Y qué era F?
lo voy a buscar. Está acá. F. Es un no metal. Dijimos metal, sodio, más no metal, flúor. Metal más no metal, esa es una unión. Dijimos que metal más no metal, iónica. ¿Está bien? Entonces, la unión entre el sodio, símbolo Na, y el flúor, símbolo F, es iónica. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver. Primero, ¿cuántos electrones tiene el sodio en el último nivel? El último nivel es la cáscara, la parte más afuera del átomo. Si yo me fijo, en el primer nivel tiene 2, en el segundo tiene 8 y en el tercero tiene 1. ¿Está bien? Así que tiene un electrón. ¿Ven? Esto es antes. ¿Sí? Tiene un electrón. ¿Cuánto le faltaría para ser estable como un gas noble que se la recree? Bueno, le faltarían 7 electrones para llegar a los 8. ¿Está bien? Bien. Bueno, ¿y el flúor? Bueno, el flúor, si yo me fijo bien, tiene 2 electrones en el primer nivel, que es el que está más cerca del núcleo, y en el que está más afuera cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. O sea que el flúor tiene 7. Y el sodio, símbolo Na, tiene 1. Al sodio le faltarían 7. Y al sodio le faltarían 7 y al flúor le faltaría 1. ¿Qué es más fácil para el sodio? ¿Perder un electrón o ganar 7? Bueno, lo que va a pasar es que va a perder su electrón. Cuando se junte con un átomo de flúor, le va a dar el electrón del último nivel al flúor. ¿Sí? Y le dibujamos el puntito de este lado. Se lo va a dar al flúor. ¿Sí? Lo voy a borrar porque tenemos el antes y el después. ¿Sí? Acá tenemos el después. A ver. Después. ¿Está bien? Entonces, el sodio le da su electrón al flúor. Entonces, el flúor, ¿qué sucede ahora? El flúor suma un electrón. Vamos a borrar esto. El flúor suma 1. ¿Y qué sucede cuando suma 1? Llega a los 8 electrones. ¿Sí? Bien. ¿Y qué sucede con el sodio? El sodio pierde su electrón del último nivel. Pero ¿cuántos tenía en el nivel anterior? Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. También tiene 8. Entonces, como los dos tienen 8, a partir de que el sodio perdió su electrón, entonces los dos son como los gases nobles. ¿Y qué son los gases nobles? Son estables. ¿Está bien? Es estable. Bien, entonces después lo que yo tengo es un sodio que perdió un electrón. Recordemos que en un principio los átomos son neutros. ¿Sí? Una vez que el sodio perdió una carga negativa, queda descompensado. Entonces, al quedar descompensado ya deja de ser neutro. Perdió una carga negativa. Entonces, ¿cómo queda?
queda positivo y por eso se le dibuja el más. ¿Sí? Acá tiene un más. ¿Por qué tiene un más? Porque perdió una carga negativa. Al perder una carga negativa, le va a quedar de más una positiva. ¿Está bien? ¿Y qué pasó con el flúor? Bueno, acá veo que está el electrón que le dio el sodio. Ganó una carga negativa. Y si ganó una carga negativa, eso quiere decir que ahora también dejó de ser neutro, pero ahora al sumar cargas negativas quedó negativo. Por eso vemos que el sodio queda más y el flúor queda menos. ¿Sí? ¿Qué sucede en un imán cuando yo junto dos polos de distintos signos, más y menos? Bueno, esos elementos se atraen. Por eso el átomo de sodio más, que es un ion, esto ya es un ion positivo. Y el otro, y el flúor, es un ion negativo. ¿Sí? El ion negativo se llama anión y el ion positivo se llama catión. Entonces se junta positivo con negativo, signos distintos se atraen y se convierten en iones. Como se convierten en iones, la unión se llama iónica. ¿Sí? Entonces, recordemos, sodio, metal, con flúor, no metal. ¿Está bien? Metal más no metal, unión iónica. Los dos se transformaron en iones. ¿Qué son iones? Átomos positivos o átomos negativos. ¿Sí? Esos son iones, átomos que dejaron de ser neutros. Por eso es que hicimos anteriormente el balance de las cargas. ¿Sí? Cuando tenía un más o un menos es porque era un ion, ¿recuerdan? Bien, así se representa entonces la unión iónica, como el metal con signo positivo y el no metal con signo negativo, y entre corchetes. ¿Sí? Bien. ¿Cómo o qué es lo que sucede en la unión iónica? Bueno, acá tengo otro ejemplo. Tengo el ejemplo del sodio que se junta con el cloro. El cloro está abajo del flúor. Es también un no metal. Entonces el sodio es metal y el cloro es no metal. ¿Está bien? Acá se dibuja como si fuese a acariciar un gatito, ¿sí? Entonces, el metal, el sodio, aporta su electrón cuando acaricia al no metal, ¿sí? Entonces se lo da, le da el electrón. Como le da el electrón, queda positivo. Acá se ve el signo positivo, ¿sí? Y el cloro recibió un electrón, quedó negativo. Como tienen distintos signos, se terminan atrayendo. El gatito quiere más caricia. Metal más no metal, carga positiva con carga negativa, atracción. ¿Sí? Uno entre los dos se atraen. El positivo y el negativo, los dos se atraen. Por eso se forma la unión iónica. ¿Y qué se forma cuando se forma una unión iónica? Generalmente se forma una red cristalina. ¿Qué es una red cristalina? Es una red donde hay cristales. ¿Sí? Se forma un cristal. Generalmente los cristales son iónicos. ¿Por qué? Bueno, dijimos el sodio siempre cuando los metales quedan con signo positivo. ¿Sí? Mientras que los no metales en general reciben electrones, quedan negativos.
¿Está bien? Entonces tenemos ion positivo sodio, ion negativo cloro. Cuando se forma una red, un átomo de sodio, representado acá en rojo, se rodea siempre de iones cloro. Y cada cloro, que está en verde, se rodea de iones sodio. Y así se va formando como una especie de red, ¿sí? O de cajón. Este compuesto se llama cloruro de sodio y es la sal de mesa. Acá arriba vemos un dibujo, mejor dicho, una foto que hice yo mismo sobre un grano de sal gruesa. Esta foto que hice con el celular de un grano de sal gruesa demuestra que el cristal de cloruro de sodio, o sea, de sal de mesa, es cúbico, tiene forma de cubo. ¿Está bien? Eso es una red cristalina. La sal o cloruro de sodio es un compuesto iónico. Bueno, bien, entonces dijimos antes, ¿sí? Cuando empezamos a ver este tema, que en general los no metales como el flúor reciben, ¿sí? Mientras que el sodio como un metal cede. Vamos a representarlo esto de acuerdo a lo que veníamos viendo. Los metales, vamos a hacer un repaso. Los metales ceden electrones. ¿Sí? Y los no metales reciben electrones. ¿Está bien? Entonces, si yo tuviera que resumir esto, ¿qué tendría que decir? ¿Cuál es más fuerte de los dos? ¿El metal o el no metal? Bueno, evidentemente el más fuerte es el no metal, porque siempre recibe, ¿sí? En un tira y afloje es el que recibe. Entonces el no metal es el más fuerte. ¿Está bien? El no metal es el más fuerte. Como es el más fuerte, se dice que tiene alta electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Bueno, es eso, de atraer electrones. Alta electronegatividad significa que recibe electrones. Es fuerte. Cuando es fuerte, la electronegatividad es alta. Cuando es débil, como el metal, la electronegatividad es baja. ¿Está bien? Entonces, electronegatividad alta recibe electrones. Electronegatividad baja cede electrones, o sea, los da. Uno da y el otro recibe. ¿Está bien? Esa es la unión iónica. Bueno, vamos a ver las otras uniones. Nos quedaba ver otras. A ver. Sí, iónica, cristal. Vamos a ver, antes de ver eso, unos ejemplos de cristales. Estos son algunos cristales.